Buenas noches a todos. Estamos hoy aquí en nuestra penúltima clase. Hoy nos acompaña Marilinda Guerrero Valenzuela de Guatemala. Ella es abogada por el estudio y la creación de los géneros no realistas. Publicó varios libros narrativos y uno de poesía. Es fundadora de la revista de la revista de ciencia ficción Exocerberos y es cofundadora de la editorial Bosques Ambulantes. Miembro de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción Fantástica Chilena, ALCIF. Publicó en antologías de Guatemala y Latinoamérica, como por ejemplo Contaminación Futura 4, de la editorial MIC en Uruguay, Brecha 2, de editorial Vestigio en Colombia, Cromosomas Platter, de la editorial Fantosmel en España, colección Baraja de Sombras entre Texas, en México, y Latinoamérica editada, no disponible en su región, editorial Triada de Ediciones de Chile, que fue la primera versión, ¿no? Bueno, Marilina, la clase es tuya, que la aprovechen el resto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar acá, por acompañarme, por este tiempo que vamos a tener para hablar sobre seres no humanos. Hoy quiero ver aquí cómo comparto pantalla. Ahí, ahí creo que está compartiendo, ¿no? Se está cargando. Ah, pero no los miro ustedes. Hay como una pantalla. Como una pantalla blanca. No sé de qué. Pero no los miro ustedes. Se ve una pizarra, o sea, es una Una pizarra pizarra. la que se ve. Sí, una pizarra que estás compartiendo. Sí, Pero la pizarra es de sí, es de Marisol. pero no sé. Ah, pero eso no sé quién es, dice Marisol. Marisol. ¿Qué Marisol que está compartiendo? A ver, A ver, Apreté algo que no corresponde. Voy a salirme y voy a entrar de nuevo, ¿ya? nos, ¡Qué nos ha- loco! nos hackeó el sistema. Por ponerme a intrusiar, me pasó esto. Bueno, igual, ya sé que no hay que hacerlo. ahí Ya, está. Nos salgo y hackeó, vuelvo. nos hackeó el sistema. No te Ah, preocupes. no, se salió. Ya se Sí, acabó, no, parece. sí. Sí, ya está, ya está, ya está. Ah, qué bueno, ya. Ahí la eliminé. A ver, Marilinda, Ya, entonces ahí, gracias. compartir. Sí, quiero Igual esto me entrete. No sé. A ver, ahora. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me estoy viendo a mí. Me estoy viendo a mí. Marilina, Marilina, creo que lo más que cómodo lo sería que transmitas lo transmitas por... la aplicación que quieras mostrar, no la ventana, porque vos también te vas a escuchar doble y todos los que hablemos nos vamos a escuchar. Allí se ve. Ahí está. Sí. Sí, mira mi pantalla. Mira la presentación. Sí, la página 4. Así mismo, se ve la presentación, perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándome en esta tarde para hablar de todo menos humanos. Sobre todo menos humanos, ¿verdad? Quería empezar
esta charla y bueno, yo les envié varios textos, no tenían que leerlos todos, pero si los leyeron, pues buenísimo, qué pena. Pero si no los han leído y más de alguno de los que yo mencioné acá les interese, pues lo pueden leer. Eh, yo en lo personal, este es un tema que me apasiona mucho, me gusta mucho los humanos. Creo que es una visión muy interesante, una visión, una mirada, una forma narrativa interesante de utilizar para plantear historias. Entonces, algunos de estos cuentos son más largos que otros, unas son novelas. Bueno, en el caso del de Rebaños y Pastores, eh, solo les envío una parte de la novela, pero si les interesa se las puedo enviar completa. No se las envié completa porque eh, pues sentía que los iba a asustar mucho. Entonces, solo que lo único que acá, quiero ver, ¿cómo puedo hacer acá? Aquí ustedes ven la pantalla completa. Sí, estamos viendo la presentación, pero no en modo Sí, o sea, es tu presentación. pantalla del PowerPoint, lo que se ve. Ah, bueno, o sea que yo no me miro, digamos. O sea, Sí, va. nosotros sí te estamos viendo, pero por el Zoom. Pero Ah, se está bueno, viendo la pantalla. va. Sí, porque yo no puedo ver si escriben, no voy a poder leer, entonces lo leería hasta de último. Entonces, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, pueden Te vamos hablar. leyendo los comentarios si son pertinentes, Marina. Va, para así no preocuparme por eso. No te preocupes, Entonces, bueno, te apoyamos en eso. gracias. Entonces, bueno, eh, quería empezar la charla con esta frase de William Lucas Heides, que dice que la época del antropoceno es aquella que experimenta un surgimiento continuo que de formas de vidas monstruosas, extrañas y fantasmales en respuesta a los eventos extremos en la sociedad y los sistemas terrestres. Esta frase me parece muy poderosa porque realmente la huella que ha quedado del antropoceno, que algunos ya mencionan que ya no debería de llamarse así, sino más que todo capitaloceno, o que sería la siguiente época, ¿verdad?, en la que estamos actualmente, sí ha provocado pues bastante daño a nivel ecológico, no solo a nivel ecológico, sino también a nivel de especies animales, especies vegetales también, porque encontramos, por ejemplo, que ya hay especies animales que no existen, ¿verdad? Otras a punto de extinción, al igual que insectos, al igual que plantas. Eh, Podemos, por ejemplo, pensar en estas formas de vida monstruosas que han surgido a raíz de eventos eh, eh, por la mano del humano, ¿verdad? O errores humanos. Podríamos pensar, por ejemplo, en la bomba de Hiroshima, por ejemplo. Podemos pensar también en Chernóbil, ¿verdad? Pero a pesar de eso, de estas consecuencias de estas acciones, porque por ejemplo en ambos casos, son consecuencias de acciones provocadas por el humano, porque realmente la bomba atómica no existía hasta que fue creada. Y la energía nuclear, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este tipo de, de consecuencias a estos daños por estas creaciones humanas, eh, a pesar de que han provocado daños a nivel no solo humano, sino también ecológico, también animal y vegetal, encontramos que a pesar de esto, la vida sigue, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, que en Chernóbil, a pesar de que hay
todavía hay radiación, hasta eh, incluso hay tours que lo llevan a uno a estas zonas para ver Chernobyl, y yo creo que hay incluso que puede uno entrar a las zonas de radiación, a ciertas zonas aún se puede o no se puede, pero no debería. Pero es increíble cómo uno puede ver estos edificios destruidos, estos edificios abandonados, y a pesar de esta radiación, encontrar que hay plantas que están creciendo en estos lugares. Uno creería que eso no pasaría, pero sí sucede, porque es interesante cómo la vida, cómo la naturaleza, cómo estos seres no humanos se adaptan, ¿verdad?, ante estos daños que han sido provocados por el ser humano. Entonces, cuando nosotros pensamos en seres no humanos, pensamos nosotros eh, desde nuestra visión humana, ¿verdad? Nuestra visión antropocéntrica. Alina, ¿Ah? disculpa que te interrumpa, pero si vos estás como que queriendo seguir las diapositivas, seguimos en la primera. Entonces me salgo. No, es que pone en modo presentación de las diapositivas, porque estamos viendo la portada todavía, y la frase de la segunda diapositiva Ya, ya la hemos visto. perdón. Entonces yo creo que ya sé qué voy a hacer, pero entonces la voy pasando Entra en acá. modo presentación y le vas cliqueando izquierda a derecha según quieras avanzar. Ahí estoy compartiendo, así. Sí, pero ahí abajo en el modo presentación del PowerPoint. ¿Y ahí está bien? ¿Ahí estoy en pensar? ¿Está en pensar ahí? Sí. ¿Sí? Pero Ah, lo que te decía es que igual mejor ponla en modo presentación en el PowerPoint. ajá. Ahí está el modo presentación. Mm. Ahí lo ven en modo Abajito, presentación. abajito a la izquierda, a la derecha hay un símbolo como que de una pantalla de, de presentación de audiovisual. No sé cómo explicarlo. Es como un telón. Abajo a la derecha, sí. Sí, 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 sí. Ahí sí. Ajá, pero no lo miran, ¿verdad? No lo miran como presentación, ¿verdad? No. no. Sí, lo acabo de poner ahorita. Ah, espérame. Quiero ver. No. Problemitas técnicos pasan siempre, no te preocupes. ¿Queréis que la comparto? Voy a- Mejor mejor voy a venir y vamos a ver. Aquí. A ver. A ver, ¿sabes qué? Yo la comparto. Va, sí. Ahí yo me salí, ¿verdad? Sí, la estoy compartiendo yo ahora. Ahí está. Más fácil. Espera un poco. Bueno, entonces, ¿Están viendo ahí? ahí está. Ahí está, Ahí súper. tienen, ahí Lo tienen. manejas vos entonces, Cristóbal. Sí, yo te voy diciendo. Entonces, cuando pensamos, ¿verdad?, en la palabra pensar, nosotros, si pensamos en un ser no humano, lo pensamos desde nuestro modo humano, por decir así, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las piedras, en el caso de los seres inanimados, ¿verdad? Nosotros podemos darle vida a estos seres bueno, les voy a contar un poco. Yo soy titiritera, aparte de escribir, entonces por eso el tema también de los objetos va un poquito por acá. Entonces, creo que también a partir de los objetos podemos nosotros darle vida dar vida o contar historias a partir de objetos también. Entonces, cuando nosotros pensamos en un ser inanimado, nosotros también desde nuestra vida podemos darle vida a un tipo
objetos, por ejemplo. Pero en el caso de seres vivos, seres animales, nosotros, si queremos darle, bueno, es mi forma de pensar, si queremos darle vida a esta forma de seres, a este tipo de seres, es importante que investiguemos un poco sobre cuál es el comportamiento de estos seres para que nuestra historia tenga bastante verosimilitud y no caigamos en que parezca más humano que animal. Entonces, en base a estos cuentos que yo les envié, voy a hacer una actualización anatómica y fisiológica de especies no humanas y voy a incluir en esta información recolectada no solamente las seres que envié en los textos, sino también a lo largo de la presentación voy a mostrar videos de otro tipo de seres para que nosotros de alguna forma, si estamos escribiendo algún texto para este taller o otro tipo de textos, podamos nosotros pensar en que tal vez podemos utilizar otro tipo de seres para contar nuestras historias y que eso cambiaría totalmente la mirada de la historia que estamos creando. Dale. Entonces, por ejemplo, entre los seres, miles de seres que podemos encontrar, están desde seres diminutos que ni siquiera podemos ver, como las bacterias, los virus, ¿verdad? Que aunque algunos se dice que no tienen mucha inteligencia, realmente lo tienen y porque llevan genes dentro y estos mismos genes pues, al replicarse dentro de las bacterias, dentro de las células, producen efectos en nosotros como humanos, ¿verdad? Y encontramos desde seres microscópicos que también pueden contar historias. También encontramos seres como una mantis que puede llegar incluso a ser de tamaño gigantesco y actuar sobre las ciudades y destruirlas. Pásame la pantalla. Eso. ¿Qué pasa cuando nosotros nombramos a los que desconocemos? Nosotros digamos que cuando nosotros cuando no conocemos a los animales desde nuestra lejanía, no solo a los animales, sino a todo aquello que desconocemos, porque si nos damos cuenta, el tema de estos seres no es nuevo, sino que es viejo, lo han tocado varios autores, uno de ellos pues es Lovecraft, ¿verdad? Que es súper conocido. Pero es eso, ¿verdad? Que se han utilizado estos seres para poder nombrar aquello que no podemos nombrar. Poder también desde estos seres hablar sobre la sociedad que nos rodea, sobre nuestro contexto. También nos permite ahondar en provocar ciertos sentimientos o ciertas sensaciones o ciertas atmósferas que tal vez no vamos a lograr nosotros hacerlo desde un punto de vista humano. ¿Qué pasa cuando nosotros le queremos dar voz a ellos, a los otros? ¿Será que ellos son nosotros? ¿O será que somos nosotros los otros? Porque en el planeta es cierto que somos bastantes humanos, pero también hay bastantes seres no humanos. ¿Quiénes son más? ¿Verdad? ¿Será que nosotros somos la especie dominante? ¿Cómo le vamos a dar voz a lo que no es humano? Y siempre va a pasar algo que nosotros se nos va a escapar algo. A la hora de querer nombrarlo, siempre se nos va a escapar porque no vamos a alcanzar a nombrar completamente a estos seres, ¿verdad? Porque son ambos, nosotros, ellos y nosotros somos, cohabitamos dentro de un planeta. Lo único que nos ha diferenciado es de alguna forma el raciocinio, pero hemos querido creer que nosotros somos la especie dominante, cuando también ellos tienen su postura, tienen su posición importante dentro del planeta, y no solo dentro del planeta, sino podría ser que incluso en otros, no lo sabemos. Pasa a la diapositiva. Entonces, según estos textos que yo les envié, encontramos que
Hay diferentes especies de seres no humanos que pueden ser mamíferos, pueden ser insectos, pueden ser hibridaciones, pueden no ser definidos, pueden ser objetos, pueden estar localizados en este planeta, y en este planeta pueden estar localizados en 1001 sitios, pueden hablarnos desde 1001 miradas, igual pueden estar habitando en otros planetas, que esa es una de las ventajas de la literatura de género, ¿verdad? Que podemos explotar muchas cosas que desde la realidad, desde el realismo, es muy difícil hacer. Entonces creo que si estamos nosotros trabajando desde lo fantástico, la ciencia ficción, el horror, desde lo especulativo, tenemos hartas posibilidades para poder explotar nuestra narrativa, poder utilizar 1001 cosas imaginativas. Entonces creo que esa es una de las bondades de estos géneros. Y entre las características, otra de las características es pues lo que les mencionaba anteriormente, que estos seres pues han existido desde hace mucho tiempo en el mundo, y no solo en el mundo, sino en la literatura también. Entonces, tenemos historias de seres no humanos antiguos, así como recientes, siguen existiendo. Eso que desconocemos, eso que no sabemos cómo piensa, ¿verdad? Y obviamente, pues su alimentación es súper variada. Y estos han mutado, han evolucionado, se han camuflajeado según la necesidad a lo largo de los años. Dale la siguiente. Entonces, por ejemplo, yo aquí les pongo un ser no humano que ha logrado infiltrarse en la cotidianidad. Eso sí, no sé si lo vas a poder dar, fíjate. Ah, sí, ay, qué alegre. Esta es una película que se llama El Pequeño Tic. Este es un ser no humano, es un tronco de árbol que se vuelve el hijo de una familia y lo adoptan, le dan o sea, es su bebé, ¿verdad? Es una familia, es un ser humano que llega a infiltrarse en la cotidianidad de esta familia. El único problema es cómo van a hacer cuando crezca, pero es una interesante forma de plantear el tema de esta pareja que no puede tener hijos y que decide adoptar un tronco, y que es un tema que nosotros, que lo hemos visto también en otras películas, ¿verdad? Por ejemplo, lo hemos dado a un cordero, ¿verdad? Bueno, aunque lo adoptan a la fuerza, ¿verdad? Porque es un cordero que no decide ser adoptado, sino que se lo quitan a la madre, y entonces ellos se hacen dueños de este cordero. Pero habla mucho del deseo, ¿verdad? Del deseo de tener un hijo, ¿verdad? A costa de cualquier cosa. ¿Dale la siguiente? Pero es eso, ¿verdad? Como un ser humano, ser no humano, logra infiltrarse dentro de la vida real de unos humanos, y a partir de eso se forma una dinámica y una propuesta narrativa bastante interesante, que lo podemos trabajar desde la ciencia ficción, desde lo fantástico. Yo pienso que cuando estamos hablando de ciencia ficción actualmente, este género puede variar, puede ser tan variado y se puede explayar en tantas aristas, porque ya se ha mezclado tanto con el horror, con lo fantástico, con la fantasía, que es muy difícil poder definirlo ya solo como algo muy, como la ciencia ficción dura, ¿verdad? Se puede, pero creo que para mí, en lo personal, me encantan este tipo de historias donde se plantean cosas distintas, en el sentido que podemos tener explosiones narrativas diferentes, ¿verdad? Entonces, entre las características anatofisiológicas y identidad de especies no humanas, encontramos, por ejemplo, aquí una radiografía de un alien que vemos que no es igual a una radiografía corporal de un ser humano,
y vemos obviamente que su estructura corporal de los seres no humanos no va a ser necesariamente igual a la de los humanos, ¿verdad? Pero que a pesar de tener sistemas de órganos muy parecidos, pueden ser más o menos complejos, ¿verdad? Algunos tienen la capacidad de leer pensamientos, algunos pueden ser seres con alma. Por ejemplo, entre los seres no humanos también encontramos estos seres tecnológicos, ¿verdad? Como los robots, tenemos los cyborgs, que esos ya digamos que ya es un ser tecnológico que a veces en algunas ocasiones le han introducido el alma a este ser, pero que en esencia es un ser programado, ¿verdad? También podemos encontrar un objeto o ser que recuerda, que vive, que tiene una identidad. Por ejemplo, podemos pensar en Wall-E, por ejemplo. Es un robot que está en el espacio, pero que quiere buscar saber quién es, ¿verdad? Encontramos también textos, por ejemplo, donde el ecosistema es un personaje coral. Ese es, por ejemplo, entre los textos que yo les envié, sería La Cueva, ¿verdad? Ese, y también, por ejemplo, podría entrar el de Amarás a tu madre sobre todas las cosas, que también es el ecosistema o el ambiente en el que se encuentran los personajes, es importante, ¿verdad? Tiene una importancia grande en la historia. También encontramos que en las especies no humanas pueden haber relaciones inesperadas, donde puede haber transformación en una nueva identidad. Por ejemplo, está el asopashi, ¿verdad? Que es una transformación en una nueva identidad que surge a partir de una sopa, ¿verdad? Dale la siguiente. Entonces, por ejemplo, entre los seres no humanos que les voy a presentar hoy, está la raza de los Herder. Los Herder son estos animales que vienen, son descendientes de los cánidos de la Tierra, sin embargo, estos se encuentran en otro planeta, y en este planeta ellos son una especie cánida preparada y está adiestrada para la guerra. Dentro de estos Herder se encuentra Shomer. Shomer es un perro que está junto con los demás Herder, que habitan una comuna que se llama Epifanía. En esta comuna, pues les dan de comer, pues ahí viven, son entrenados, todo, ¿verdad? Preparados usan cascos, ¿verdad? Para protegerse de la guerra, de los entrenamientos también. Sin embargo, este perro Shomer, que no sé si es un pastor alemán, o sea, en la novela no lo especifican, pero las ilustraciones son de un pastor alemán. Entonces creo que a veces eso es lo malo de las ilustraciones, porque como que nos tienden a como ya definir dentro de una imagen, pero sí los Herder son seres que provienen de los cánidos. Sin embargo, estos, aunque la historia está planteada desde la visión de Shomer, él explica que estos Herder tienen la capacidad de no ser parasitados por los Ilítas. Los Ilítas son unos seres que parasitan cerebros, parasitan mentes, y en este planeta los seres que son parasitados por ellos son los seres humanos. Entonces, los Ilítas parasitan seres con pensamientos inferiores. Entonces es interesante cómo esto, aunque uno pensaría que es un perro, ¿verdad? Este ser es muy inteligente, porque los Herder no permiten ser parasitados por ellos. Sin embargo, lo interesante de esta novela es que esta fue escrita por una autora cubana, Mayelis González, y en esta nos plantea la historia de un perro que vive en un campo que está preparado, donde un campo de preparación para aspectos militares, y de repente, bueno, aparte que son esclavos, porque no tienen ellos capacidad de poder hacer nada si no es programado.
Entonces él decide escapar. Y esto me recordó mucho a la novela, al testimonio de un cimarrón, que es una novela muy interesante y muy importante de Cuba, que nos habla sobre eso, sobre un esclavo, el testimonio de un esclavo que se escapa pues de la esclavitud, ¿verdad? Y es libre, ¿verdad? Entonces nos habla de ese proceso. Y aquí la novela nos habla no prácticamente de lo mismo, pero sí nos habla de cómo este perro escapa de la comuna y ya libre, ahora qué hago, ¿verdad? Entonces es posible una especie que está creada, adaptada, que está programada para ser militar, para actividades militares, para guerras, ser libre. Eso es la premisa interesante de esta novela, contada desde un perro, ¿verdad? ¿La siguiente? Por ejemplo, entre las relaciones inesperadas, les presento esta historia corta de un objeto que tiene una gran capacidad teatral. Dale, ahí está. Entonces vemos cómo están estos dos pedazos de carne y uno ve al otro, uno está viendo su reflejo en la cuchara y el otro le llama la atención el otro pedazo de carne y empiezan de pronto a tener un tipo de una relación, ¿verdad? Inesperada, una relación que no esperaban ellos vivir. Uno coloca la música, empiezan a bailar y empieza a gestarse de alguna forma un tipo de relación romántica, ¿verdad? Entre ellos dos, una atracción, ¿verdad? Se empiezan a meter dentro de la harina y ya los toman para ser una milanesa. Entonces, es interesante cómo de dos trozos de carne se puede contar una historia de amor trágica, ¿verdad? Entonces, estos dos pedazos de carne no están hablando, no están diciendo nada, simplemente son colocados, se manipulan y a partir de esta manipulación, como les decía, estos pedazos de carne en teoría no piensan, pero el ser que está detrás de ellos les está dando vida, ¿verdad? Es un poco lo que hacemos nosotros con las palabras, ¿verdad? Dale la siguiente. Entonces, creo que contar historias también se pueden hacer desde los objetos, ¿verdad? Es como expandir, ¿verdad? Las posibilidades de la narrativa. Entonces, entre las otras aspectos que encontré dentro de las lecturas que les envié, está el tema de las mutaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuento de La Esperada, es un cuento un poquito, bueno, no es tan largo, pero es de esta autora costarricense, Ana Cristina Rossi. ¿Qué pasa cuando el cuerpo humano muta o cambia o asume otras formas, sean estas vegetales, animales, o en el caso ya de transhumanismo que utilice dispositivos electrónicos, ¿verdad? En el caso de La Esperada, estamos ante dos seres humanos que no están en el planeta Tierra, pero es un planeta donde ya no hay vida, o sea, el dióxido de carbono, ya no hay oxígeno, sino que hay dióxido de carbono. Entonces los únicos dos seres sobrevivientes adquieren la capacidad de poder aspirar el dióxido de carbono, poder sobrevivir con él, adquieren la capacidad de tener branquias, ¿verdad? Entonces, de poder tomar agua de la lluvia y eso les sirva para poder ingerir el oxígeno que necesitan. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estas capacidades? Es posible vivir así, ¿verdad? Puede el ser humano alejarse del humanismo o del antropocentrismo para entender la vida desde otra perspectiva, desde otra especie. ¿Qué es lo que pasa cuando los cuerpos mutan?
eh, cómo es eso, ¿verdad? Cómo poder trabajar eso, cómo poder llevarlo a algún punto. ¿Puede un lugar mutar a lo largo de los años o las décadas? ¿Puede haber una metamorfosis en los lugares, en los sitios? ¿O son las personas, o son los animales, o son los seres que llegan a estos sitios los que cambian los lugares? Son varias preguntas que me estuve generando a lo largo de las historias. Pásame la siguiente. Entonces, por ejemplo, encontramos que, dale clic, en una historia nos encontramos con un gusano verde. Esta es la historia de mutación orgánica de un autor que se llama Miguel Leja. Este autor es de acá de Guatemala, es una historia bastante cortita. Me pareció una historia interesante porque este es un autor de un sitio llamado Aquí Sololá, que es un sitio que no está en la capital, es un sitio que está en el occidente del país, está bastante cerca de un lago que se llama Titlán. Entonces, muchas de los habitantes de estas áreas, de esa área, de Sololá, son indígenas y tienen otra visión de las cosas y del mundo, más porque está muy cerca del lago. Entonces, estos habitantes cercanos al lago tienen una forma muy particular de pensar, de ver el mundo, y es muy interesante su visión de las cosas. Entonces, él plantea una historia corta sobre un gusano que de repente se vuelve humano y no lo sabe, porque él es un gusano, ¿verdad? Entonces, él solo ve cómo desde su mundo verde, él sube las hojas, come hojas verdes, él sabe por el color qué tipo de hoja comer, y sabe que hay ciertos sabores que no son saludables comer, entonces deja de hacerlo. Y de pronto se topa con una planta que es distinta a los sabores conocidos. ¿Dale la siguiente? ¿Otra vez? Ahí está. Es un gusanito verde, ¿verdad? Un gusanito de esos chiquitos que se encuentran en las plantas. Puedes llegar a ser plagas, pero ese es un gusanito chiquito el que está en la historia. Y de pronto este gusanito se come una hoja de palma. Dale la siguiente. Esta hoja de palma es una hoja de palma que se utiliza para la creación de sombreros que utilizan los humanos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, este ser, pues, describo más o menos la forma del gusano. Él tiene, pues, una dieta de hojas, tallos, es un ser de hábitos diurnos, ¿verdad? Ve el mundo desde el verde que lo habita y observa que a veces a su lado pasan unos gigantes y que el día para él transcurre lento. Entonces, cuando él come la palma, él come este instrumento que provoca en él un cambio. Entonces, de pronto, él se transforma en un humano, adquiere piernas, adquiere pies, se marea y no entiende qué es caminar con pies, ¿verdad? Entonces, él, aunque tenga forma humana, tiene pensamiento de gusano, ¿verdad? Es poco lo que él alcanza a caminar porque no soporta esta de inestabilidad después de estar caminando de forma horizontal a caminar de forma vertical. Eso provoca en él un cambio drástico, es difícil conservar la postura, el equilibrio. Entonces piensa, bueno, voy a comer otra hojita verde para ver si con eso regreso a mi forma normal. Y es así, ¿verdad? Se vuelve gusano de nuevo. Eso sí, cuando él está en forma humana, él no ve el mundo desde el color verde. Adquiere otra forma de ver los colores. Eso me parece muy interesante. Y otra cosa interesante que está en este pequeño texto es que cuando se dan las transformaciones, siempre está la presencia del ascenso de nahuales en forma de humo. Entonces, acá en Guatemala, los nahuales son como acompañantes, ¿verdad?
que lo protegen a uno. Entonces el gusano, aunque esté en este proceso de cambio, siempre está este nahual que lo protege. Aunque no sale la figura del nahual, está presente en forma de humo. Entonces es muy interesante este texto porque nos habla mucho de el contexto de la forma de pensar el autor y también de cómo el autor en un cuento tan breve vio un gusano, ¿verdad? Nos está hablando desde el gusano, ¿verdad? Y eso se logra a través de la observación o de la investigación. Eso me parece un texto chiquito, pero muy interesante. Dale la siguiente. Y lo interesante es que ese texto se llama Mutación Orgánica, ¿verdad? Entonces, incluso el mismo nombre es interesante. Es un librito re chiquito, pero que llegó a mí así. Bueno, muchas de las cosas acá en Guatemala son así, que llegan los libros y uno ni se entera, ¿verdad?, de cómo es que llegaron. Entonces, aquí les presento esta mantis japonesa. Yo le puse mantis japonesa, ¿verdad?, pero realmente es solo una mantis. Mantis japonesa porque el texto se llama Película japonesa de los años 60. Y este cuento fue escrito por una autora salvadoreña. Es un texto bastante interesante porque ella nos retrata a un insecto que es bueno, sí es una mantis, es una mantis, pero lo va escribiendo poco a poco a lo largo del texto. Entonces, nos habla de una relación entre dos personas. Una es, y es desde el punto de vista del novio, ¿verdad? Entonces nos habla cómo está el novio hablando de su novia, que es muy celosa, que es muy demandante, que le pide muchas cosas, y poco a poco vamos viendo que la novia es una mantis, ¿verdad? Entonces es interesante que en este caso la mantis es una especie, pues, con las características de un insecto mantis que tiene exoesqueleto, cabeza, tórax. Es muy similar a la familia Mantidae, lo único que es grande, ¿verdad? Y aparte de eso, es que habita dentro y afuera de las casas, vive dentro de la residencia, toma café, no habla con su novio porque es una especie ajena a él. Y es muy interesante esto, como estamos hablando no solo de dos especies distintas en cuanto a insecto humano, sino también dos formas distintas de ver las cosas, ¿verdad? Como a veces hay relaciones en las que hay dos personas y son dos mundos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso es el mundo del insecto y en este caso el mundo del humano. Entonces, ¿cómo pueden estar juntas dos especies tan diferentes y cohabitando en una misma casa? Entonces, en este caso, la mantis no es una especie venenosa, siempre y cuando no estén relaciones sentimentales de algún tipo de desigualdad. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en este texto que el novio creó una especie de relación en la cual hay una dependencia total de la mantis hacia su novio, ¿verdad? Porque él es el que lleva la comida, es el que lleva todo lo necesario para que ella pueda estar bien dentro de la casa, pero ella no puede trabajar, no puede porque es una mantis, ¿verdad? No es un humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a salir ella a la calle? ¿Cómo la gente la va a ver a ella? O sea, ¿cómo se van a enterar que él esté como una mantis, ¿verdad? Entonces, pero la mantis no está feliz, ella quiere salir. Entonces, si ella es feliz, se va a quedar con él, pero si lo vuelve él la vuelve a ella dependiente, entonces ella se adapta. El problema es que en el momento en el que se adapta, ella demanda tiempo, demanda cariño, pide que esté él ahí y él no puede darle eso. Entonces ahí es donde las cosas salen mal. Entonces, para que ella esté bien, hay que dejarla estar en libertad, dejarla ser. Entonces, cuando él se va, porque se harta de la situación y la deja ella sola, sin comida, entonces ella crece todavía más de tamaño y sale a la calle y empieza ella a destruir las ciudades. Y es ahí donde él ve por primera vez a su pareja,
y se siente orgulloso de ella, porque ella la ve empoderada como toda una mantis, ¿verdad? Entonces es interesante cómo con el uso de un insecto podemos hablar de tantas cosas en un cuento que realmente es bastante cortito y es de una autora salvadoreña. Dale la siguiente. Y bueno, el tema de los seres así gigantes que vienen y atacan ciudades, pues no es nuevo, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, el tema con Godzilla, que aquí se los presento. El gran Godzilla, que igual, ¿verdad? Godzilla no surgió de la nada. Godzilla surgió debido a los ataques de Hiroshima y es como una representación. Bueno, hay varias, ¿cómo se dice? Como posibilidades, ¿verdad? Una es que unos dicen que Godzilla es la representación de los peligros de las bombas nucleares, de los ataques nucleares, y otros dicen que Godzilla es aquel que protege a Japón, ¿verdad? Pero es una figura muy importante, ¿verdad? Y que ha marcado no solo en el lado oriental en Japón, sino que también a nosotros, que nos estamos lejanos, pero todos sabemos quién es Godzilla, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo de un evento tan triste, tan difícil para estas ciudades, para esta ciudad, para este país, de él surgió este ícono que es tan importante hoy en día. Dale la siguiente. Entre otros de los textos que yo les mostré, que les pasé, está uno de una autora rusa que se llama Espero, ajá, y que es de esta, ahorita me estoy acordando, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre, pero, bueno, se me acaba de ir el nombre. Pero esta historia de esta rusa es interesante porque nos habla de una especie nueva que surge a partir de una sopa. Anna Starovinets, es de Anna Starovinets. Entonces, esta Anna Starovinets a mí me encanta porque tiene cuentos bastante interesantes y que la verdad, son bastante tenebrosos y provocan un poquito de sensaciones extrañas cuando uno lo lee. No sé si alguno la conocía, pero sí es una autora muy interesante. Entonces, esta autora, en este pequeño cuento también, nos habla de una sopa que se llama Shi. Y esta sopa lo interesante de esta sopa es que cuando uno la hace, entre los requerimientos que se piden es que en Rusia es que se congele, no que se guarde en el refrigerador, que es justo lo que pasa en la historia. El personaje hace la sopa y la guarda en el refrigerador y la deja ahí. El problema es que se pudre y a partir de este caldo de cultivo surge un ser. El asunto es que ¿qué vas a hacer con este nuevo ser cuando nace, verdad? Dale la siguiente. Surge un ser. Este ser me parece muy bonito. Yo me lo imaginé más tenebroso, más macabro. Pero la idea es bastante buena, ¿verdad? Como a partir, y es que así es, ¿verdad? Se generan nuevas formas de vida a partir de la putrefacción, ¿verdad? Entonces, sí es una propuesta bastante interesante. Dale la siguiente. Entonces, yo más me imagino algo así como la imagen que está allá a la derecha, ¿verdad? Un ser compuesto de varias pedazos de tomate, de zanahoria, de apio, ¿verdad? Solo que este es un ser adulto y me imagino más un ser niño, ¿verdad? Un ser así amorfo, ¿verdad? Compuesto de todos estos elementos. Entonces, para que se pueda generar este ser, el proceso de gestación es a partir de este caldo de cultivo bacteriano que se produce por la mezcla del repollo, la zanahoria, el perejil y, como les decía, por no congelar la sopa, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que surge este ser, bueno, ahí está, tienes que ver por él, ¿verdad? Y no puedes huir porque ya está ahí en tu casa
pues ella, el personaje trata de hacerse la loca, se va y luego regresa y sigue y bueno, ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago ahora si ya está aquí? ¿Verdad? Y eso también es una metáfora bastante interesante de los niños, ¿verdad? O sea, cuando vemos algo, ya está ahí el niño y bueno, ¿qué hacemos? Hay que tenerlo, hay que cuidarlo. Incluso ni siquiera los niños, a veces también con las mascotas, ¿verdad? O sea, sí es interesante todas las posibilidades que pueden surgir a partir de este texto, ¿verdad? Entonces, dale la siguiente. También entre otros de los textos que encontramos, entre los que yo les envié, está este de Ileana Vargas, que es una autora mexicana, igual bastante interesante, toda su narrativa es muy interesante, es un poquito difícil de conseguir. Este cuento está en una antología que recopiló Mayelis González, que es la autora cubana de la novela corta de Rebaños y Pastores, que es del primero que hablamos. Y en este estamos viendo la visión, para mí, desde una tortuga. No sé si ustedes vieron una tortuga, el que leyó el cuento no sé si vio una tortuga, unos dicen que vieron otros han dicho que es una salamandra, no sabría decirlo, pero vemos que desde la visión de esta Patti Smith, ella nos está contando una historia, nos cuenta la historia de su dueña, ¿verdad? Y cómo la dueña siempre que llegan invitados, que son invitados deseados, siempre se los presenta a la señorita Patti Smith. Entonces ella les indica, ¿verdad? Siempre hace la misma broma que señorita Patti Smith, ¿dónde está el baño? Entonces el ser que está contando la historia mueve su cuello y les muestra el lugar del baño, entonces lo toman como una gracia. Sin embargo, de repente llega alguien a la casa que ella no se la presenta a la señorita. Entonces eso le llama la atención. ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces este ser tiene la capacidad de poder ver a través de la máscara del otro, ¿verdad? Él ve que ese otro es malo, que es algo extraño, que es algo, primera señal, que no se lo presente. Y segunda señal, que en el momento en el que él entra a ese lugar, a la habitación de la dueña, toda la cotidianidad que había entre ellas dos cambia, ¿verdad? Y poco a poco ella va presintiendo la monstruosidad dentro del otro, ¿verdad? Porque el otro así se llama en el cuento, así le nombra a ella. Y ella va viendo cómo este otro va poco a poco tomando parte de la personalidad de la dueña, hasta que él se transforma y ya se muestra quién es, ¿verdad? Entonces, esta señorita Patti Smith es un ser que tiene muchos poderes, sin embargo, su pequeño cuerpo lo restringe. Y es algo interesante porque es como darle esa posición al ser que está contando la historia, ¿verdad? Y su forma de defenderse cuando este otro se acerca a ella e intenta saludarla es morderlo a través de su boca. Entonces, ella hubiera querido venir y hacerle mil cosas, pero no puede hacerlo porque su cuerpo lo restringe. Pero lo que sí sabe hacer es morder. Entonces, es su única forma de defensa. Es interesante cómo a través de estos pequeños puntos nos está el autora delineando un ser, un animal que está contando la historia, que como les digo, para mí es una tortuga, pero para otros es una salamandra. Entonces, sería de ver, ¿va? Cuando lo lean. La siguiente. Y también en los textos que les envié, tenemos no solo seres no humanos que pueden contar historias, sino también tenemos las posibilidades de escenarios y adaptaciones para sobrevivir, que también pueden estos escenarios contar historias. Entonces, pues la narrativa latinoamericana, en especial pues la de género, es la que más ha tenido esa inquietud de mostrar el deterioro
de lo que ha provocado el humano en el medio ambiente. Y eso lo ha hecho a través de diferentes escenarios, ¿verdad? Lo ha hecho a través de las novelas distópicas, del solarpunk y también de las novelas de tipo utópico, ¿verdad? Separo el solarpunk de lo utópico porque lo utópico son estas sociedades perfectas que nunca llegan a ser, ¿verdad? Pero que es un deseo al final, ¿verdad? El solarpunk yo lo veo más concebible, ¿verdad? Y pues el distópico, pues es una visión negativa del futuro. Dale la siguiente. Entonces, por ejemplo, en un futuro distópico, donde la Tierra se ha llenado de roedores, la basura, los plásticos sobrepasaron los límites posibles de reciclaje o destrucción, los seres humanos tienen que sobrevivir a la sobrepoblación de plagas de ratas y cucarachas, ¿verdad? Entonces, los humanos tienen que aprender a cohabitar y coexistir con estos seres no humanos, ¿verdad? Que son mayor en número, ¿verdad? Entonces, estos humanos aprenden a esconderse durante el día, a veces utilizan a los hijos como carnada para que las ratas se acerquen y capturen, así las logran capturar y de alguna forma poder comer carne. Pero estas adaptaciones a este nuevo estilo de vida provoca cambios en estos seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto provoca que no puedan ver tan fácilmente como antes, ya pierden la vista. Entonces, a lo largo del texto de Amarás a tu madre sobre todas las cosas, yo me imaginé a los humanos como una especie de topos, ¿verdad? Que ya solo salen a la superficie para conseguir lo que tengan que conseguir, regresan rápido a sus colitas, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, pues el humano tiene que regresar a su animalidad, tiene que actuar por instinto, porque ya el futuro, el presente en el que viven ya es ese, ¿verdad? Y tienen que establecer límites seguros para la vida, ¿verdad? Aunque expongan a veces la vida de sus hijos para poder comer. Dale la siguiente. Entonces, por ejemplo, lo que les decía en esta historia, David Roas menciona que esta autora, Laín Vilar Madruga, que ella es cubana también, y es interesante este texto porque nos habla de un escenario en el cual no hay un futuro, no vemos un futuro posible, ¿verdad? Vemos cómo a pesar de que no hay un futuro posible, hay una relación madre-hija muy importante, cómo a pesar de que sabemos que no hay un futuro, aún así existe esta esperanza entre la madre de tratar de estar viva por su hija, ¿verdad? Y cómo esto se puede traspolar también a un poco a la situación, el contexto de muchos de nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, David Roas nos habla del miedo metafísico e intelectual. Son aquellas narrativas que provocan perplejidad o escrúpulos sobre leyes que fundamentan la experiencia y comprensión de la realidad, tanto de los personajes como del público lector. Es un miedo que sabemos que no es porque estamos frente a alguien que nos está haciendo daño, sino porque lo real, lo conocido ya no funciona. Estamos en un mundo que no es familiar para nosotros. Y entonces este es el miedo intelectual, según David Roas, y que es un poco lo que podemos encontrar en este texto. Ahorita que estaba hablando de este cuento, me recordé, por ejemplo, del futuro que plantea David Cronenberg en Crímenes del Futuro, ¿verdad? Donde vemos un mundo donde ya el humano aprende a comer plástico y aparte de eso, la formación de nuevos órganos, la formación de nuevos órganos y el exceso de cirugías como el nuevo sexo, ¿verdad? Como una alegoría a la capitalización de los cuerpos, ¿verdad? Cómo es que se llega a los extremos, el capital, ¿verdad? Dentro del cuerpo que hace que uno mismo
venda sus propios órganos para poder adquirir ciertas cosas. Y lo mismo encuentro en otra película, ahorita que me estoy acordando del hijo de David Cronenberg, se llama Brandon Cronenberg, una película que se llama Antiviral, que nos habla de un futuro donde podemos ir a tiendas donde nos vendan enfermedades seguras. Ya comemos microplásticos, la verdad. Pero sí comemos, tomamos, aspiramos. Pero sí, en esta historia antiviral nos habla digamos que podemos adquirir nosotros enfermedades seguras. Por ejemplo, si se murió Brad Pitt de influenza, por ejemplo, entonces nosotros podemos ir a este lugar, adquirir el virus de la influenza que le dio a Brad Pitt y nos lo inyectamos. Y pasamos por esa misma enfermedad sin morir. Entonces nosotros adquirimos la enfermedad de esas personas que admiramos. Incluso venden carne de seres que murieron por ciertas enfermedades, o no es la carne de estos seres, sino la clonación de la carne de los seres que murieron de ciertas enfermedades. Entonces ya se vuelve exótica la adquisición de enfermedades, y la gente ya habla como, mira, tengo tosferina de no sé quién, quiero comer carne por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, cuando le dio tal enfermedad. Entonces es interesante cómo incluso plantean eso, ¿verdad? Estos directores de cine, como incluso para la enfermedad ya es algo que está capitalizado, pero como el mismo se crea un mercado de consumo alrededor de eso, ¿verdad? Eso para mí son escenarios distópicos que podrían ser bastante cercanos, ¿verdad? Dale la siguiente. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿verdad? Encontramos que, bueno, Centroamérica tiene como mito de que nosotros nos vamos a hundir, ¿va? Entonces, no es cierto, pero este es el mito, ¿verdad? Entonces, un poco ese es el mito que trabaja Ana Cristina Rossi ¿cómo se llama? En su cuento La Esperada. La siguiente. Entonces, en La Esperada encontramos un escenario posapocalíptico donde hace 10 años el oxígeno ya no es viable en el planeta Tierra. Yo no estoy segura si en el planeta Tierra es otro planeta, pero los dos humanos sobrevivientes, pues pueden adquirir este oxígeno a través de la absorción de la lengua y de respirar dióxido de carbono en el ambiente. Y pues vamos viendo cómo a través de la lectura de este cuento corto, vamos viendo que los personajes logran sobrevivir gracias a la adaptación de su cuerpo y a las nuevas condiciones ambientales que empiezan a surgir, que es el sobrecalentamiento del mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando es interesante cómo en el cuento nos vamos viendo cómo la mujer, ella, bueno, primero, dale la siguiente, si lo puse así, podemos ver cómo ella, primero ella decide no tener hijos, ¿verdad? Y cómo ese no tener hijos es importante en la historia. Vemos también que lo espeluznante, que es un término que menciona Matt Fisher, nos dice él que en el centro se da menos en los objetos y más en los espacios. Son aquellas zonas donde se advierte una fisura y la injerencia de lo humano parece suspendida o no es tan evidente. Es donde, en este caso, estamos ante un escenario donde ya no podemos hacer nada, o sea, ya el mundo colapsó. Hubo intentos de cambiar, de modificar a los humanos para que pudieran sobrevivir a esta falta de oxígeno. No se pudo, no se logró. Solamente quedaron dos y fueron dos de esos
eventos fortuitos que sobrevivieron. Entonces, ¿qué hacemos ante este escenario, verdad? Y que encima de ellos no quieren tener hijos para poder dar lugar a seguir la vida, por decir así. Sin embargo, lo que plantea esta autora en la historia es que sí va a haber creación de nueva vida, solo que de otra forma. Entonces, aquí, pues bueno, muere el acompañante, ¿verdad? Y solo sobrevive Laila. Pero ya cuando ella regresa al mar, porque el mar cuando empieza a calentarse le empieza a llamar. Y es interesante que este personaje se acerca al mar, pero al entrar dentro de ya tiene branquias, su piel ya cambió, ella ya se alimentaba de plantas. Y en el momento en el que entra ella en el mar que empieza a hervir, ¿verdad? Ella, la única sobreviviente de alguna forma, está volviendo a la prehistoria, a su lugar de origen, para volver a tener una nueva oportunidad de vida. Tal vez no al crear un ser humano, pero sí se va a volver parte de los productos biológicos en este nuevo caldo de cultivo de vida. Entonces, ese es lo que me parece interesante de esta novela, que termina creando nueva vida, pero al volverse parte de un mar que está, cuando nosotros vemos el origen de la vida en el planeta, todo hervía, ¿verdad? Entonces aquí eso está pasando con el mar. Está hirviendo y ella se entrega su vida al mar, entonces se está volviendo una sola y pues puede ser que surja una nueva vida en este planeta. La siguiente. También, entre otro escenario que nos puede contar una historia, encontramos La cueva de Liliana Colanzi, que es un cuento muy interesante porque la cueva se vuelve un dispositivo narrativo, que es el que posibilita el alejamiento de la subjetividad humana y el foco de todo en la cueva. En la cueva pasa todo, ¿verdad? Entonces, en esa cueva nosotros vemos las violencias que se generan por parte del ser humano hacia el ecosistema dentro de la cueva. Vemos cómo llega alguien desde la prehistoria a tener a sus hijos. Vemos cómo, bueno, la cueva nos está contando cómo llega esta mujer que tiene a sus hijos, tiene 2 hijos, ¿verdad? Y o sea, tiene un significado el que tenga 2 hijos y los mata y sigue su vida normal. Luego, con los años, ocurre otro suceso. Por ejemplo, llega una persona que está enferma, se acuesta un momento en la cueva, pero estornuda. Y arriba, en el techo de la cueva, se encuentra una serie de murciélagos. Estos murciélagos reciben este virus de esta persona que estornuda, y eso lo que provoca es que se va la persona enferma y estos murciélagos mueren y caen al suelo. Entonces ella nos está hablando cómo estas violencias, aunque no parecieran importantes o significativas, sí provocan un cambio en el ecosistema dentro de este espacio, ¿verdad? Vemos también a lo largo de la historia narrada como centro la cueva, vemos los ciclos de la vida que van ocurriendo, vemos procesos de evolución de especies, mutaciones, vemos el futuro, vemos extinciones, vemos evoluciones. Vamos viendo cómo la cueva nos va narrando diferentes historias, ¿verdad? Y el centro es ella misma. Dale la siguiente. Entonces, hay un libro que se llama ¿Cómo piensan los bosques? De Eduardo Kohn, que dice que saqué estos fragmentos que me parecieron muy interesantes, que dice que lo que compartimos con los seres vivos no humanos no es nuestra corporeidad, es el hecho que todos vivimos con y a través de los signos. Todos los seres vivos usamos signos como bastones que representan para nosotros partes del mundo de alguna forma.
y a partir de eso los signos nos hacen lo que somos. Entonces, si los pensamientos están vivos y aquello que está vivo piensa, entonces tal vez el mundo viviente esté encantado. No quiere decir que esté encantado de la fantasía, sino que el mundo más allá de lo humano no es un mundo sin significado, que los humanos vuelven significativo, sino que las intenciones, las relaciones, las aspiraciones, las funciones, significatividad van de la mano entre lo humano y no lo humano. Y entonces emergen estos juntos, emergen un mundo pensamiento viviente más allá del humano en formas que no se agotan del todo en nuestros intentos, que son muy difíciles de definir y controlar desde nuestra mente humana. Por ejemplo, nosotros vemos cuando estamos dentro de un bosque que hay comunicaciones, ¿verdad? Dentro de los pájaros, entre las plantas. Nosotros no entendemos esos lenguajes, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cohabitamos con estos seres, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la cueva es un signo del cambio. Todo pasa adentro, afuera, a un lado, pero ahí está siempre la cueva, ese signo de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, que ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos signos se vuelven importantes? Entonces, poder narrar una historia también se puede hacer desde este tipo de signos, ¿verdad? Vea la siguiente. Entonces, bueno, y entonces, espérenme. Encontramos también, por ejemplo, yo les envié esta novela que se llama El mundo de los marachías. Esta es una novela que es guatemalteca. Esa fue escrita en 1938. Y es una historia muy interesante porque podría ser una utopía, pero más bien la veo como, lo ves que por la época es un poquito definir que sea solar punk, pero sí es interesante cómo hay muchas similitudes entre Avatar y el mundo de los marachías. En el mundo de los marachías encontramos un personaje que es un ser humano, ¿verdad? Que él llega por medio de un naufragio, llega a esta isla, a este mundo, el mundo de los marachías, que sí lo conocía, pero o sea, se escuchaba de él, pero realmente no lo conocía. Y en este lugar están estos seres que son una especie de monos, ¿verdad? Pero ellos se comunican a través de pensamientos. Le hablan a él porque es un ser sin cola. Entonces, lo interesante, lo que plantea este autor, es que estos marachías tienen una conectividad muy importante con la naturaleza. Entre ellos mismos hay una unión muy importante. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio, el hecho de que se unan dos personas, dos marachías, eso los forma un solo marachía. Entonces, una unión entre ellos dos no se puede soltar porque es una unión que va más allá de lo físico, ¿verdad? Es una unión entre almas. Entonces, hay preguntas que le hace este ser, esta persona, a ellos, que ellos le contestan. Es que este es un pensamiento de alguien sin cola, ¿verdad? Entonces, muy interesante cómo la cola es un factor muy importante en la historia, en la narrativa, porque esta cola es la que le permite a estos seres andar entre los árboles, ¿verdad? Entonces, esa conexión de la cola con la naturaleza los hace a ellos más conscientes del ecosistema y del mundo que los rodea.
Entonces ellos son más respetuosos con estos procesos naturales. Entonces, en el momento en el que un ser pierde su cola, entonces ya pierde mucha de esta visión de mundo que los marachíes conservan. Entonces, hay 2 libros de este autor, que, bueno, él escribió muchísimos libros, pero digamos que es como uno que se llama El mundo de las marachías, la continuación se llama Viaje a Ipanda. En Ipanda se encuentran todos los seres sin cola, ¿verdad? Todos aquellos que fueron marachías y perdieron su cola y se fueron a Ipanda. Entonces, es interesante cómo este autor guatemalteco, si vemos nosotros, en el caso, hay muchas similitudes con la historia de Avatar, ¿verdad? Y no es muy conocido, ¿verdad? Incluso encontrar ese libro es muy difícil acá en Guatemala, pero sí es interesante cómo este autor, desde esa época, ya veía el problema de la desconexión entre el humano y la naturaleza. Entonces, por ello planteó una sociedad, no solo es conexión humana-naturaleza, sino entre los mismos humanos, ¿verdad? Dentro de entre los mismos matrimonios, dentro de la misma familia. Entonces, él plantea esta sociedad en un mundo protegido porque realmente el que llega a este mundo llega de naufragio. Entonces, no es que él sepa cómo llegar, sino llegó porque no, fue el único sobreviviente de este accidente en el bote en el que iba. ¿La siguiente? Y entonces, hace poco, no sé si ustedes vieron este video que mostraron, bueno, yo lo vi en Instagram, es un video muy interesante donde nos muestra la fotosíntesis desde un satélite, nos muestra cómo a lo largo de los años se ha ido grabando desde los satélites con la energía que se va captando a través de los cloroplastos de las plantas y cómo se va liberando en forma de energía y eso es captado por satélites. Entonces, estos satélites han ido como, digamos que resaltando el color de esta energía liberada y eso no sirve, no funciona, ¿verdad? Ahí está. Entonces vemos cómo hay sitios donde se enciende más, se apaga, entonces son ciclos de fotosíntesis que se dan en el planeta, pues son registros y se han ido viendo cómo hay sitios que se han ido apagando, es decir, que ha habido pérdida de vegetación. Entonces es muy interesante cómo la tecnología, cómo nos sirve para poder también cuidar nuestro planeta y ver lo que está sucediendo y de alguna forma poder detenerlo. Y pues quería terminar con esta frase que se llama que dice: cada respiro que damos es parte del ciclo global de carbono, lo que nos conecta directamente al sistema respiratorio del planeta. Entonces creo que nosotros a veces contamos mucho, hablamos, vemos desde nuestra mirada antropocéntrica y a veces es bueno como conocer otras miradas, ¿verdad? Ver otros mundos, otras posibilidades y pues eso es parte de lo que yo quería compartirles hoy. Dale. No sé si... bueno, y aparte dale la siguiente. Ahí está. Entonces yo quería animarlos en esta oportunidad. Ahí estaba leyendo un poco algunas de las posibilidades narrativas que han estado ustedes escribiendo y me gustaría, si es posible, que escribieran, crearan un personaje no humano, tal vez no escribirlo, sino plantearlo desde sus debilidades, sus fortalezas, un posible lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Una mirada. Si ya tienen algún cuento o inicio algún cuento o un borrador, ¿verdad? Plantearlo desde la postura de este ser, ¿verdad? Y que al momento de plantearlo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué tanto cambia la historia? ¿Qué tanto nos puede nutrir a la historia esto, ¿verdad? Puede ser que que nos narre desde su mirada,
o puede ser, como en el caso de Liliana Colanzi, que es una cueva, que la cueva nos esté narrando algo que está sucediendo, ¿verdad? Esté narrando desde su lugar el evento que ustedes tal vez ya escribieron, ¿verdad? En algunos de sus cuentos, o si quieren escribir el texto completo desde cero, también está bien, ¿verdad? Y puede o no el evento que ocurra ser un momento determinante para su sobrevivencia, puede ser cualquier tipo de presente, futuro, pasado, o sea, no importa. No sé si aparte de eso tengan alguna duda, algún comentario. Estuvo interesantísima la presentación, Marilinda. Me encantó. Muy, muy Ay, sugerente. Me acordé de muchas cosas también, como la forma del agua, la, la película, el amor que viene del monstruo, de la laguna negra, los referentes, muy, muy interesante y con harto que pensar. Aparte que felicitaciones por la presentación, muy cuidada, ilustrada, entretenida, y se nota que te apasiona el tema. Muchas gracias. muchas gracias. Pues no sé si quieran que yo les deje un tiempo para que escriban el texto y nos juntamos para leerlo, o qué opinan. O sea, sí, dejemos vacío la dinámica, dejar unos minutos, no sé cuánto crees que sea necesario y después Sí, vemos. la idea, o sea, tenemos media horita, así que podemos distribuirlo en 15 15. Ah, está bien, Dale. sí. Entonces, en Entonces, si les parece, 15 minutos más nos reunimos de nuevo. sí, Perfecto. entonces los espero. ¿Estamos con los textos ya o no? Un poco compleja la tarea o no. Ya lo tengo listo. Ya, vamos entonces con Es Maricel. un microcuento. ¿Puedo? Sí, sí, Ya. ¿Se escucha? sí se escucha. Cuando los duendes de yeso en el jardín cobraron vida, culparon a un hackeo de las cámaras, una broma de mal gusto de esos vecinos envidiosos. Pero los primorosos duendes, pintados con esmero por la dueña de casa en su extenso tiempo libre, recibieron confesiones de amores fallidos, besos, caricias y algo más. De noche sus ojillos maliciosos, repletos de siniestra lujuria, se mueven lentamente hacia el dormitorio de su creadora. Eso. Qué lindo, me gusta mucho, sí. Empieza como algo
juguetón, pero termina tenebroso. Esos duendes siempre me han dado mala espina, fíjate. Sí, se mueven. Sí, 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 tienen cara de malo, sí. Hay que Entonces, regañarlos. por ahí lo pensé, porque primero estaba pensando en algo como el homúnculo, que está dentro de que es la tradición alquímica, de que se crea, hay distintas formas de crear un homúnculo, según las leyendas, pero después de vine en algo más moderno, que serían estos duendes de yeso y que de hecho son más comunes, por ende es un terror, entre comillas, urbano, más atendible, más cercano. Es universal, ajá, y cercano. Ujú. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Andrés. ¿Aplica para la finalidad del tema? Sí, sí, Ya, sí, sí, muchas gracias. ten cuidado con tus títeres. Sí, hay que hablarles bien. Sí. Andrés, ¿querías decir algo? Quería leer. Es que una de las cosas que dijiste cuando nos diste las instrucciones, que si teníamos como un manuscrito, algo relacionado con seres no humanos, me acordé que yo estoy tratando, tengo un manuscrito, y justo hay un ente que yo describo de forma un poco bestial, y que se llama la bestia. Entonces quería ver cómo funcionaba, leerlo acá y ver qué onda. Sí que está bien. Dale. Eh, y es como una descripción más que nada. Pero voy a empezar un poquito más arriba para que se entienda como el contexto. Eh, Aunque quisiera, no podría. Si me voy, la bestia estaría libre. Soy el único que la mantiene sellada aquí. Ya, está loco del patio. ¿Qué bestia? Le pregunto. La bestia que está en ese rincón, detrás de usted. Úrsula siguió el dedo de Martín hacia el ángulo superior derecho de la pared a su espalda y observó a la bestia. Un rayón en el ojo, como si la vista se partiera por una garra, líneas que son borrones, un manchón blanco en medio de la oscuridad, ojos que no son ojos, dientes que no son dientes, un cúmulo indescriptible, un dibujo de un niño enojado que borró con rabia, tachaduras que rasgaban el aire, el polvo, la oscuridad y sus ojos, el fondo negro de sus ojos, algo ardía dentro del cráneo, algo se estaba quemando, junto con la sensación de no entender ni de entender lo que no entiende, porque entre medio de lo indescriptible un par de ojos la miraban fijos y le decían que ella era la siguiente en ser devorada, con un hambre que podría devorar a la humanidad. Lo único que no pudo comprender es por qué Martín le decía bestia. Lo único que pudo comprender es por qué Martín le decía bestia. No es una bestia porque tenga colmillos o garras, es una bestia porque acecha. Eso, Una bestia, ¿por qué? porque acecha. Ah, porque acecha. Ah, sí, está interesante. Ujú. Sí, sí, sí. Gracias, Y no sé está muy si bien calzaba porque, bueno. sí, sí, me gusta porque estás eh, describiendo las sensaciones, ¿verdad? En el momento en el que ella hace contacto, ¿verdad? Y sería interesante que alargaras un poquito más la historia, pero sí, está muy bien, me gusta mucho. Ya, genial, Y gracias. tiende, y tiende a, y tiende a querer uno saber más qué va a pasar. Qué bueno, eso es lo que estaba buscando. Gracias. Sí, sí. No sé quién levantó la mano primero. Mira, no sé si Ricardo, que puso el texto en el chat, quiere leerlo o pasamos con Adriana. Y no, sigamos con Adriana mejor, pues, ya que ella no lo publicó, yo lo publiqué por el chat. Vale, muchas gracias. A ver, bueno, siento que es un clichezote, pero ahí les va. El libro enamorado. Me quitó el celofán ansiosa, pasó su nariz y labios por el filo de mis hojas. Me abrió a ella y me devoró con la mirada. Podía sentir sus dedos deslizándose por mi lomo, el índice acariciando cada renglón de mi texto, su mirada fija en cada palabra y yo exhalando mi perfume de páginas nuevas. Cada tarde de regreso en el transporte me entregué a su alegría, el sol menguando detrás de los edificios, la luz de las lámparas titilantes y su sello enfocado para leer mis detalles. Dobló cada hoja sugestiva, subrayó mis frases seductoras.
Colocó banderines de colores en una corona de por siempre primavera. Así pasó el tiempo, me resistí a que me terminara. Con lágrimas mojó el final de nuestros días y me colocó junto a su lecho en la cabecera. Cada mes colocaba uno nuevo, sepultándome en el olvido. Yo la miraba en sus noches, deseando que soñara las historias que le confesé durante nuestro amorío. Y fin. Ah, qué lindo. Por el librito. Gracias. Sí, está muy lindo. Sí, y sobre todo eso, ¿verdad? Que le estaba dando voz al libro, ¿verdad? Bueno, creo que se tiene que leer y que termina sepultado y a veces en la librería de libros Una usados. mano, sí. Y peor si están autografiados o fueron un regalo. Sí, Ahora, Gracias. no sé, a ti, gracias. José, Hola, ¿sí? ¿Se escucha? sí, se escucha. Ah, yo tenía una descripción de un ser, como para la tarea, ser no humano, como una especie de cuento, ¿podría ser así? Ya. Em, Se desplazaba entre medio de las cuevas, bajo tierra, a 50, 100, 200 metros bajo la superficie, quemada, atrapada entre la radiación de los planetas. Esta criatura rosada, elástica, avanzaba por entre medio de grietas buscando una señal perdida. La única información que había tenido era las instrucciones entregadas por la colmena. La colmena le había indicado que buscara una señal en específico, más grande que las anteriores órdenes simples que había recibido. La criatura se desplazaba entre las grietas buscando esta señal, esquivando minerales de distinto tipo. No podía salir a la superficie, no podía exponerse al bombardeo de la radiación solar y cósmica que avanzaba con la ya desaparecida magnetósfera de la Tierra. No lo sabía, pero era uno de los pocos entes que había sobrevivido a la catástrofe de la llegada de aquel nuevo planeta, que cambió la órbita y abrió un nuevo destino a la humanidad. Tampoco supo qué era la humanidad, solamente era un ser que obedecía a órdenes, buscaba una señal que se encontraba en lo profundo de la Tierra. Eso. Sí, está muy interesante como inicio de historia y como sí, porque ahí estás dando ya, ya le estás colocando al ser en un lugar, y ya le diste un pasado, entonces es interesante seguir llevando la historia a dónde va, a dónde la quieres llevar, pero sí me gustó mucho que ya con pocas palabras ya le vas dando a ella, a este ser, ¿verdad? Eh, esa incertidumbre, ¿verdad? Que no sabe qué va a hacer. Solo sabe hacer órdenes, pero ¿qué va a pasar después? Sí, hay que trabajarlo un poquito más, pero sí está muy bonito como inicio de historia, me gusta. Y si se dan cuenta, ahora que el hablar desde estas miradas, como que le da cierto tipo de, cierta forma de misterio, ¿verdad? Las historias, como un, una sensación de incertidumbre, ¿verdad? A lo que nosotros estamos contando. No sé si vas a leer, Ricardo. Alcanzo, ¿cierto? Sí, me quedan 3 minutos. Eh, ya.
Bueno, el mío es una descripción de unos seres. Los Nor no provienen de un planeta, sino de la membrana que separa las dimensiones del multiverso. Surgen como resultado de la energía residual de los pensamientos de las civilizaciones que viven en todos los universos, el nuestro y todos los que existen y conforman el multiverso. En nuestra dimensión se manifiestan como seres que nosotros llamamos de otro mundo. Son los fantasmas, demonios, seres espectrales que en ocasiones logramos contactar con rituales, psicofonías, la Ouija, con tecnología cuántica. Cuando están cerca de un ser humano, imitan conscientemente recuerdos visuales del observador. Se hacen pasar por demonios, dioses, alguien que perdiste o que aún amas. Depende del contexto cultural. Les gusta sentir por intermedio de los cuerpos físicos, de ahí las posesiones. Se alimentan de la energía que emana de las concentraciones humanas, ritos religiosos, conciertos masivos, espectáculos, etc. Ahora han encontrado una manera más directa de contactar con nuestra dimensión, puesto que la tecnología cuántica les abre una puerta ancha que han decidido cruzar, para bien o para mal de nosotros. Eso es. Y me gustan mucho los Nor, no, los Nor. Sí, Es interesante cuando creamos personajes, hacer esto, ¿verdad? Definirlos, ir bien, dándoles forma a ellos, y ya que los tengamos bien claros, podemos utilizar esto como base para poder crear una historia, porque ya tienen un escenario, un antecedente, digamos, de quiénes son, que cuando ya llegamos a conocer a estos seres, entonces ya podemos contar, ya pueden hablar, ya pueden decir. Es un poco más o menos lo que yo hago cuando trabajo con los títeres, con los objetos, que uno empieza a conocer al objeto y empieza a saber quién es, y ya como uno sabe quién es, uno ya cuenta historias con él. Es más o menos, es como uno crea una historia, uno crea un personaje, uno tiene que saber quién es y quién es él o ella, ¿verdad? O lo que sea, y cómo piensa. Entonces, ya con eso ya podemos plantear un escenario, ¿verdad? Pero ya tenemos algo de dónde empezar. Entonces, me gusta esto porque ya sabemos quiénes son los Nord, ¿verdad? Y entonces nos estás poniendo en un momento importante, ¿verdad? Que ya encontraron una forma de entrar a nuestro mundo. Entonces, cuando entren a nuestro mundo, ¿cómo va a ser ese choque, verdad? De culturas, de pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será que nos llevaremos bien con ellos? ¿O será que ellos nos van a tomar idea de nosotros o nosotros de ellos también? Lo que podría pasar. Sí. Muchas gracias. No sé si hay, hay tiempo para... Ah, sí, sí, Bárbara. Ya, estoy un poquito ronca porque estoy resfriada, así que espero que se me entienda bien. Ya. Lo vi correr desde la fábrica y lo comencé a seguir en silencio, sin que detectara mi presencia. El pobre chocaba con cada poste de luz. Hasta ese momento no sabía que en su rostro los ojos eran dos obsidianas. La noche era muy fría, yo estaba con mi traje térmico puesto. El lente no traía ropa, lo suyo era pelaje blanco que brillaba bajo cada foco de luz amarilla por la que pasaba. Algunas cosas se rumoreaban de esa fábrica. Una de ellas era que en realidad funcionaba como laboratorio para crear nuevas formas humanas capaces de resistir a las extremas temperaturas en cada nueva estación del año. Pero eso que iba corriendo, chocando, arrastrándose, no era humano. Ay, me perdí. Pese a su dificultad para caminar, admiré su persistencia e inmutabilidad al frío. Hace tiempo que nadie podía caminar en estas noches sin un traje térmico, porque al más mínimo contacto con el exterior, el corazón comenzaba a bajar su ritmo y, finalmente, se encontraban cuerpos tirados en la acera congelada en la mañana siguiente. Esta cosa, ¿qué era ese pelo? Entró al estacionamiento subterráneo de un complejo de departamentos. Nadie lo vio, nadie nos vio, porque es la hora del toque de queda. Yo tengo un permiso especial porque trabajo en la televisión y debo reportear las muertes de quienes se creen poderosos y se entregan al clima. Enciendo la linterna del celular para poder observar en la oscuridad del estacionamiento. Él está frente a una pared, encorvado, sostenido con las puntas de los dedos de las manos, las cuales me sorprende que no son peludas.
Sus pies están negros y apoyados totalmente en el suelo. Me escucha. Gira su cabeza hacia mi dirección. La luz no le afecta. En lugar de ojos tiene dos bolas brillantes color negro que reflectan los rayos blancos de mi linterna. Creo que me logra divisar, porque mueve su cabeza dibujando mi contorno. Doy un paso hacia él y no arranca. Logro estirar mi mano para tocarlo. Mi traje me indica la temperatura del cuerpo. Su pelaje no es un traje. Al tener más cerca la linterna, percibo sus pupilas, cada vez más claras a medida que a medida que acerco la luz. Él acerca su rostro al mío para poder mirarme bien. A la distancia se escuchan ruidos, gritos de órdenes. Lo están buscando. Apago la linterna y le susurro que hay que estar en silencio. Me quito uno de los guantes del traje y apoyo mi mano en su pelaje caliente. Nos quedamos quietos en la oscuridad esperando a que no encuentren al único ser vivo capaz de sobrevivir a este frío, y a mí, al lado de él, arriesgando mi mano por estar en contacto. Eso. Me gusta porque empieza como algo misterioso, aparte de sí genera cierto suspenso el hecho de que a quién es él, cómo es, porque pasa, ¿verdad? Que en esos momentos, tal vez estos seres normalmente no son vistos porque salen en horas en las que nosotros no los vemos, ¿verdad? Y ella logra verlo porque ella sí puede, está en estos momentos en los que todos tienen que estar encerrados, ¿verdad? Entonces, por eso ella tiene esa suerte de conocerlo, suerte o infortunio, no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay algo de él que empieza ella a verlo y de lejos lo asusta, pero ya cuando lo ve de cerca ya empieza ella a tener más afinidad, no sé si afinidad o confianza, ¿verdad? Entonces, será interesante ver qué va a pasar después, si esa sensación de confianza se va a mantener o es una estrategia de este ser para luego voltear, hacer una vuelta de tuerca en la historia. Habrá que ver ya cuando estés escribiendo. No sé si alguien más tenga algún texto. Yo creo que escribir desde la mirada de otros seres es interesante, es un poquito a veces difícil, pero es un proceso de mucho conocimiento del personaje, de mucha imaginación y que nos estimula mucho a escribir desde otros lugares. Que si lo podemos hacer, hagámoslo, porque creo que lo que nosotros más conocemos es de lo que escribimos, hablamos mucho desde nuestra postura humana, ¿verdad? Entonces es muy interesante salirnos de ahí y hablar desde otro lugar, porque a veces hay historias y hay formas de contarlas, formas de contar que tal vez a veces llegan de distinta forma al lector que cuando lo contamos desde un punto de vista humano, ¿verdad? Creo que hay historias muy lindas y bueno, todas las que ustedes plantearon están interesantes, hay que ver si las siguen alargando, algunos ya las cerraron de una vez, por ejemplo como Adriana, que ya se quedó cerrado el pobrecito, pero es interesante cómo le diste la vida a un libro, ¿verdad? Entonces sería interesante, por ejemplo, ver un libro de horror, ¿verdad? O cómo sería, ¿verdad? Un libro que no quiere ser leído por el lector, ¿va? Porque le parece muy poco digno el lector que tiene, por ejemplo, ¿va? Entonces, como ir jugando con todas las posibilidades que nos da esto, ¿verdad? Que al final nos estimula mucho y nos hace crear cosas distintas que no es malo y si lo queremos publicar, pues bueno, y si no, pues son ejercicios literarios, ¿verdad? Son ejercicios creativos que nos estimulan a crear más historias, que al final todo es ejercicio y y de eso se trata la escritura, ¿verdad? El oficio, ¿verdad? De escribir. Y pues no sé si hay algún otro comentario. Yo creo que los que se salieron, que no está... Ah, sí, está Leonardo. Pero muchas gracias a todos por estar acá, por venir. No sé si alguno tenga una duda, algún comentario.
Creo que llegamos hasta acá, Marina. Ah, ya. No, Muchas gracias a todos, a ustedes también por la invitación. por favor, gracias a vos por aceptar, por tu tiempo, por tu experiencia, por todo tu conocimiento. Yo creo que los chicos se llevan algo muy valioso e interesante. Con una perspectiva diferente. Y yo a lo que les animo es un poquito a unir con la temática general del taller, que no nos olvidemos siempre de la descripción del ambiente. Es decir, tenemos acá un elemento narrativo más y a trabajar esos textos. Marilina, muchas gracias por tu presencia. Y bueno, a los demás, dos cositas. La primera es, no se olviden de ir subiendo sus textos a la carpeta correspondiente de cada clase. Los tutores están muy ansiosos por seguir leyéndoles. Y por otra, recordarles que la próxima clase es la última y había solicitado el ponente empezar media horita antes, es decir, a las 7 para los de Chile, en vez de las 7:30. Entonces, tener eso en cuenta. Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar. Nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier duda, consulta, ya saben, pueden centralizar a través de mí o de Cristóbal y estamos a la disposición de todos ustedes. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Chao, que estén bien. Chao, Gracias, muchas gracias. Marilinda. Excelente, Igualmente. chao. Muchas Chao. gracias también. Chao, chao.